Y ya viene inicio de transmisión. Transmitir. Listo. Sí, aquí se ve mejor este reloj. Sí se ve mejor este reloj. Dile a tu mami que le mando saludos. Que gracias por Mm, escuchar los cuentos. Te mando saludos, Alan. Estamos al aire. Y 3, 2, 1. Estamos al aire. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy DJ Logan, transmitiendo aquí desde Starlight Radio. Bienvenidos a este programa especial de la noche de Todos los Santos, la noche de muertos aquí en la Ciudad de México. Y pues en este programa especial que tenemos dedicado para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña Capi. Por algunas razones anda dando dulces. Ya estamos, lo mandamos de parte de la estación a que nos trajera algunos dulces. Bueno, vamos a saludar como siempre a mis compañeros y amigos. Vamos a saludar a Diana y a Alan. Primero empezamos con las damas como siempre. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Usted está? Hola, Alan. Logan. Ah, Capi no está. Sí, Bueno, ahora hola. nos faltó el Capi. Ahora saludamos a Alan. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues, como siempre, muy contento de estar aquí en este programa especial que se viene bastante interesante. Y como siempre, nos acompaña Didi, nos acompaña Logan, pero esta vez no nos acompaña Capi, así que hasta donde esté le mandamos un saludo y que se encuentre muy bien. Y pues a la gente que nos sigue en este momento, les agradezco mucho por estar aquí como semana a semana y espero que disfruten este programa. Como siempre les decimos, recuerden que nos pueden mandar sus historias o si tienen, por ejemplo, alguna pregunta acerca de algo que comentemos durante el programa, pueden hacerlo, recuerden, en el grupo de oyentes o bien lo pueden hacer directamente en la página de Facebook. Si quieren mandar un saludo, también lo podemos hacer. Así que, pues muchas gracias por estar aquí y pues, ¿qué tal, Logan? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Peleando con esto de la tecnología. Como ahora no estuvo Capi, pues yo soy el encargado de la transmisión. Por eso es que salimos antes y se oyó ahí cuando estábamos platicando y después sonó después el audio y bueno, todo eso. Pero bueno, ya estamos retomando aquí la cosa técnica, ya estamos aprendiendo. Así que esperemos que en futuras transmisiones ya tengamos algo mejor. No como ahorita que a Los Ángeles, que tuvimos un programa hace rato las dejé hablando solas y cortaron mejor la transmisión porque yo no podía finalizar el programa. Fue algo chistoso. Hoy, como comentan mis compañeros, hoy vamos a hablar de lo que es el Día de Muertos, lo que es, por un lado, lo que es la cultura, lo que son las tradiciones, lo que son los mitos, y del otro lado, el lado espiritual. Para eso tenemos a nuestra compañera, amiga y maestra Diana, que nos va a explicar todo esto del Día de Muertos. El Día de Muertos, pues como muchos saben, o algunos no saben, es una celebración que se celebra, perdón la redundancia, el 1 y 2 de noviembre, que es honrar a todos nuestros muertos. Esto se originó o es una celebración de origen católica, en donde especialmente celebraban el Día de los Fieles Difuntos y todos los santos. Todos los santos eran todos aquellos santos que todavía no estaban canonizados y les faltaba para ser santos y por eso los festejaban en esta época. Lo más chistoso es que, bueno, se supone que es una época, bueno, es una celebración que se hizo, una celebración católica que nos trajeron aquí los conquistadores españoles, pero nosotros ya lo teníamos desde antes. Nosotros hemos celebrado nuestros muertos desde antes de que llegaran los españoles. Nosotros ya lo celebrábamos desde allá, desde los mexicas, desde los aztecas. Celebrábamos lo que era esa transición de los días de muertos. No sé si quieres comentar algo, Alan, tú que eres el que conoce más la historia. Sí, bueno, precisamente, bueno, ustedes saben que me encantan estos temas, ¿no? Entonces, eh, hay que hablar un poquito acerca del sincretismo, porque esa es la base también del Día de Muertos que ahora tenemos, ¿no? Entonces, primeramente el sincretismo es, digámoslo así, la fusión de dos costumbres y que se vuelve a la vez una costumbre propia.
¿A qué me estoy refiriendo? En el caso del Día de Muertos, como bien dice Logan, en la antigüedad, bueno, y en varias culturas se recuerda a los muertos, pero precisamente en las culturas de Mesoamérica y por ejemplo aquí en México se recordaba de cierta manera a los muertos, se les honraba en ese día. Hay fuentes que indican que originalmente el Día de Muertos para los antiguos, para los antepasados, no se hacía el 1 y el 2 de noviembre, sino que se hacía por ahí a mediados de julio, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan los españoles, precisamente tienen una costumbre llamada el Día de Todos los Santos, que precisamente, como ayer también lo platicábamos, se celebraba precisamente hoy y el día 2 de noviembre. Entonces, cuando vienen los españoles, juntan de cierta manera, ahora lo voy a explicar, la tradición que ya se tenía de el Día de Muertos aquí en México, junto con la nueva tradición que ellos tenían, porque en cierto modo tenía cosas que se parecían mucho. Ahora, otras fuentes indican que más bien fueron los mismos indígenas que a modo de que los españoles pensaran que estaban celebrando el Día de Todos los Santos, celebraban su festividad propia, digamos, disfrazándola del Día de Todos los Santos. Y por eso es que ahora se hace el día 1 y el día 2 de noviembre. El día 1 se celebraba para los días, para los difuntos que eran pequeños. De hecho, la traducción era este día de la festividad de los muertos chiquitos, ajá, o pequeños, por decirlo así. Entonces, el 1 precisamente es para los niños y el 2 de noviembre era para los adultos como tal. Entonces, volviendo otra vez con el sincretismo, estas dos costumbres, tanto la española como la que estaba aquí en Mesoamérica, se juntan y dan paso a lo que ahora conocemos como tal como el Día de Muertos. Pero ojo, tanto en Europa como aquí ya se celebraba algo relativamente parecido, pero a la vez tenían cosas muy distintas. Entonces, cuando llegamos aquí al Día de Muertos como tal que conocemos, sí es influenciado también por la parte española, pero también influenciado por toda la cultura que existía en México. Entonces, algo que quieran comentar, Didi, Logan. Bueno, esto es en la parte, digamos, tradicional o la parte que conocemos. Ahora vamos un poquito con la parte espiritual, con lo que es el mundo, este, etéreo, le podemos decir así. Vamos con Didi. Si ven que volteo es porque tengo la cámara ahora arriba, entonces por eso se ve así como que estoy pensando, no estoy orando a nuestros dioses, sino simplemente estoy volteando a ver el monitor que ahora me quedó más arriba. Didi, algo que nos quieras comentar de estas tradiciones, antes de entrar en materia de lo que es ya el espiritismo y todo esto del mundo espiritual. Bueno, ¿cómo decir? A ver, el Día de Muertos a nivel espiritual es, ¿qué se podría considerar? Es un permiso, ok. Es un permiso que el padre le otorga a los que ya han volado, porque ojo, la palabra que a nivel espiritual se dice para las personas que fallecieron es Revolar. trevolar, ¿no? Entonces, es un permiso que el padre otorga a los que ya tribularon sin importar el tiempo y a todos. Es como yo les comentaba que ayer, que no era como la película de Coco, gran parte, donde dice que si no los recuerdan se van desvaneciendo, se van olvidando, ¿no? En realidad, el permiso es para todos en general, porque todos vienen, todos bajan, por decirlo así, o todos llegan.
En estos casos, por ejemplo, para las personas que no tienen un altar o no les pusieron una ofrenda a su nombre o con su nombre en particular o su foto, para eso son los templos espirituales donde ponen veladoras, ponen agua y ponen sal, para que todos esos seres o esos espíritus que no recibieron o no tienen un lugar a donde ir a tomar la luz o ir de visita, llegan a esos templos y de ahí toman la luz y toman esta, es el agua, el aroma de las flores y la sal que necesitan para seguir su andar espiritual. Entonces, pero en realidad sí vienen todos, bajan todos. El único inconveniente es que se juntan con los que están acá abajo, es decir, con los que nunca se fueron. Y aquí es donde es como las marchas, ¿no? Donde se confunden los que hacen los desmanes con los que en realidad están haciendo sus protestas, ¿no? Por decirlo así. De donde hacen todos los desastres, todas las destrucciones en las calles, ¿no? Es casi lo mismo, pero a nivel fantasmal, por decirlo así. Entonces, pero sí, todos vienen, todos llegan, es un permiso especial. Inicia exactamente a las 12 a.m. del día primero, o sea, del día de hoy. Se abren las puertas espirituales, única y exclusivamente las del el mundo de los muertos, por decirlo así, entre comillas, porque todas las demás puertas dimensionales se cierran. Todo se cierra y nada más se abre una, que es esa, precisamente, y no vienen solos. ¿Qué quiere decir con que no vienen solos? Hay infinidad de ángeles que vienen custodiados, que vienen a custodiar. Es decir, por ejemplo, yo pongo aquí el ejemplo de mi casa que tengo el altar del templo. Como yo les contaba ayer, hay filas y filas y filas y filas. Si ustedes ven a nivel espiritual ahorita, se van a decir, oh, mejor no nos vamos a tu casa, ¿no? Pero si vean ahorita a nivel espiritual, hay filas y filas y filas, enormes filas de seres que vienen a tomar la luz que está aquí en el altar. Pero, por ejemplo, alrededor hay custodiando ángeles. ¿Por qué? Porque evitan que se vayan a querer hacer un daño, por ejemplo, a nosotros que estamos habitando aquí en la casa, que quieran hacernos un daño, o entonces únicamente se les permite tomar la luz, tomar lo que requieren, como les decía, está el agua, está la sal, están las flores, y ya se van. Entonces, como decía, es un permiso que se les toma únicamente por 2 días, el día de hoy, que es primero, y el día de mañana, que es día 2. Y sí es cierto lo que dice Alan, por lo regular los que empiezan a bajar el día de hoy son todos aquellos que se regularon a edad corta. Hay que recordar que aunque hayan fallecido en, en la familia de niños o de infantes, el espíritu no es un niño. Sí, el espíritu regular es un adulto, pero se considera que falleció, como falleció a corta edad, por decirlo así, en este plano tierra, pues obviamente se considera porque los padres le llaman o los atraen, los jalan, y por eso es que se considera que ellos llegan el día de hoy, porque como les digo, en este plano fallecieron de niños, pero el espíritu es adulto. Y obviamente ya todo el resto de las demás personas entran o bajan el día de mañana, día total, el día de los santos, ¿no? Es de los santos, ¿no? Día de muertos, no es de Entonces, los. Ah, no sé, mañana es de los santos, hoy es de los infantes. Algo así. sí, es que es como eso de nada más, por si le escuchan, es mi mamá la que está aquí. Es por lo que dice, que sí es cierto. Y esa parte de lo que dice
o en la película de Coco, por ejemplo. Y es el ejemplo que pongo porque es lo más cercano a lo que es la realidad a nivel espiritual. No todo lo que pasa en el proceso ya cuando está el niño en el más allá, ¿no? Eso ya es un proceso más, un poco más hollywoodense, pero el proceso en sí de la tradición, que sí es necesario que pongas el nombre de tu ser querido o de tu familiar, ya sea nombre o foto, porque es precisamente para que ellos lleguen al lugar donde tú los estás llamando, o sea, porque si tú no pones el nombre o la foto, ellos llegan al templo que más cercano que tengan para poder tomar la luz, ¿no? Pero obviamente si tú lo estás poniendo en tu ofrenda con su nombre o con su foto, obviamente le estás indicando a ese espíritu que ese lugar está puesto para, o esa luz que está ahí está puesta para él o para ella, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos llegan, como tus invitados, a, pues, a consumir lo que, pues, lo que tú le pongas en su altar. Entonces, en esa pequeña parte sí es importante, porque la energía y el pensamiento, porque tú al estar haciendo una ofrenda y al estar poniendo los nombres o las fotos, lo tienes aquí en la mente, al ser querido, a la persona, bueno, al ser este, por el que le vas a poner la ofrenda. Entonces, obviamente, al tenerlo en la mente, lo estás jalando, les estás enviando esa energía que le está indicando que llegue a tu hogar, porque ahí es donde vas a recibir. Me preguntaron, por ejemplo, ok, bueno, pero si mi hermano vive, ejemplo, si mi hermano vive hasta el otro lado de la ciudad y los dos ponemos la ofrenda con su nombre, puede llegar a los dos lugares. ¿Por qué? Porque el día no es muy largo. Recuerden que a nivel espiritual el tiempo se ve diferente. Entonces, puede llegar a los dos lugares y puede estar conviviendo y puede tomar de la luz de ambos lugares. Mejor para ellos, obvio, porque es más luz la que reciben. Pero sí, en grandes rasgos, así más o menos la explicación espiritual. No sé si algo, que mi mamá me diga si me salte algo, pero en, a grandes rasgos más o menos es la explicación. Lo mismo lo contrario, si no le ponen el chofer, no lo Lo mismo dejan que, acercar. es que no soy yo tu mamá. ¿Qué Ah, decía? ok. Ok. Y dice que lo mismo lo contrario, que si no le ponen el nombre, no los dejan acercarse. Por eso yo les decía que no bajan solos y no vienen solos, vienen un montón de ángeles custodiando, precisamente para que no vayan a lugares donde no les corresponde. O que se vaya a colar algo que no es un fantasma o un ser bajo astral o un ente que viene de visita. Digo ente hablando de los espíritus, ¿no? O sea, que no se vaya a colar algo que no es, ya saben qué. Pero bueno, por eso vienen muchos ángeles custodiando a los seres. Si tuvieran el don, la posibilidad de verlos, créanme que verían ángeles por todos lados. Ahora sí los verían. ¿Por qué? Porque están en todos lados custodiando, custodiando. Ahora sí, no sé qué quieran decir. Mientras yo pregunto si me faltó algo aquí. Alan, ¿algo que quieras preguntar o quieres decir antes de que pasemos a lo que sigue? En lo que veo Pues, aquí que me van diciendo que no se escucha bien en Facebook, yo sé que voy a moverle tantito en lo que tú dices algo. ok. Fíjate que yo ahorita que lo dijo Didi, nunca lo había pensado y luego fue como que me surgió la duda cuando lo dijo y luego me lo resolvió cuando lo explicó. Sí es bien interesante esa parte, ¿no? Porque precisamente, eh, pues un familiar, o sea, lógicamente si tenía varios hermanos, si tenía varios nietos o varios tíos o varios, va a tener muchos familiares y va a tener muchos amigos y a lo mejor todas esas personas le ponen su ofrenda o una parte de su ofrenda también se la dedican a esa persona. Y ahorita, sí es cierto, ahorita que lo pienso, es como, bueno, pues sí pueden estar en varios lugares, como nos dice Didi,
porque precisamente ya nos los ha comentado en otras ocasiones, también cuando hablamos de dimensiones, que nos decía el tiempo a nivel espiritual se maneja diferente, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido. Pues, por ejemplo, lo que yo quería comentar es que precisamente en el tiempo de los antepasados se utilizaba pues diferentes elementos cuando un ser querido se iba y en cierto modo también era considerado diferente a como nosotros lo vemos. Para algunas culturas era como ahora se acercó con los dioses y ahora debemos estar alegres por esta persona que ya se fue porque está cerca de los dioses, ¿no? O sea, tenían una cosmovisión muy diferente a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la actualidad, cuando un ser querido se nos va, precisamente decimos, híjole, ya se fue, sí, a lo mejor está con Dios o con lo que tú creas, ¿no? Pero al final nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Y para algunas culturas era todo lo contrario. O sea, sí, obviamente se sentían tristes de que ya no estaba, pero a la vez era una fiesta porque se acercaban a sus dioses, porque ya estaban en un plano distinto al nuestro. Y obviamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, y es lo que le comentaba a Logan ayer, una cosa es el Mictlán y otra cosa es el Xibalbá. En el caso del Mictlán, era la casa de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Casi todos los dioses en la cultura mexica tienen una dualidad. Estamos hablando de que era pareja, o sea, un hombre y una mujer, siempre, en todos los dioses. Siempre, casi en todas las deidades mexicas existe esa dualidad. En el caso de Mictlán, perdón, de Mictlantecutli, precisamente tenía a Mictlancíhuatl, que era, digamos, como su esposa con la que reinaba en el Mictlán. Pero para que un difunto al morir llegara hasta Mictlantecutli, tendría que pasar varias pruebas, al igual que en el Xibalbá. Pero ojo, en el caso del Xibalbá es curioso porque de acuerdo a la ubicación era precisamente lo que pensaban a los antiguos, dónde era la entrada del Xibalbá. Para los antiguos, el Xibalbá se encontraba precisamente en los cenotes. Esa era la parte donde era digamos, como la puerta al Xibalbá. Es por eso que los cenotes eran tratados como algo sagrado y por eso se ofrendaban cosas en los cenotes, porque era algo sagrado, era la entrada al Xibalbá, no era cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso del Xibalbá, no es que fuese un dios, sino que simplemente significa lugar oculto. Xibalbá significa lugar oculto. Entonces, en este lugar era donde habitaban los muertos, pero al igual que en el Mictlán, tendrían que pasar por pruebas antes de llegar como tal al descanso eterno. Ahora, ojo, en el caso de la cosmovisión mexica, lo que se pensaba es que de acuerdo a la forma en que moría la persona, era el lugar donde se iba a encontrar o donde iba a estar o lo que iba a pasar con esta persona en la otra vida. En el Xibalbá, cuando morían, sí tenían que pasar las pruebas, pero, y aquí es lo que yo le comentaba a Logan, Xibalbá, ojo, no es un ente, no es un espíritu, no es un dios. Xibalbá es el lugar. Y en el caso de quién reinaba ahí, eran dos dioses, bueno, algunos los ponen como dioses mayores del Xibalbá y otros que son varios señores del Xibalbá. En el caso, por ejemplo, del Popol Vuh, que es el libro sagrado maya, explica muchas cosas del Xibalbá. De hecho, hay una historia donde están los gemelos Hunahpu e Ixbalanque cuando están jugando el juego de la pelota y precisamente son llamados al Xibalbá por los señores de la peste, de la enfermedad y además estos señores eran los jueces de
qué iba a pasar contigo una vez que tú llegaras y pasaras todas estas pruebas. Entonces, hay muchas, muchas cosas interesantes en esta parte. Al ratito lo voy a ir desarrollando más, pero por el momento quiero también cederle la palabra a mis compañeros. Gracias, Alan. Sí nos quedó bastante especificado, bastante conciso eso que decías. Yo lo que estaba comentando ayer del Xibalba, me fui obviamente por lo de la película esa del libro de la vida, en la cual eran dos señores del inframundo, uno que era Xibalba y la otra que era la Catrina, o una especie de Catrina que resultó ser Micanticihuatl, que es la esposa de Micanticutli. Entonces, como en muchas historias de Hollywood o de las caricaturas que hacen para la televisión o de las al cine, pues, pues nos confunden más lo que realmente pasa o como realmente lo conocemos o se debía de conocer, sino que le dan este tipo de hollywoodesco en el cual yo pensaba que Xibalba pues realmente era el señor del inframundo de los mayas y pues no, ya me dijiste que no es, que es más bien el lugar, ¿no? Con lo que vendría siendo la entrada al lugar, lo que viene siendo el, pues sí, el entrar al inframundo, como con este Ares que tenía a su perro, ¿cómo se llama este cuate? El Cerbero. cancerbero, el cerbero, el cancerbero que cuidaba las puertas del inframundo, esas puertas vendrían siendo el Xibalba. Didi, ¿nos quieres comentar algo de algo? Bueno, yo tengo una pregunta, Didi, ya que estamos así preguntando, ya que estamos en eso. Le hice la pregunta el otro día, ayer, cuando estábamos hablando del Halloween, y también el día de hoy la vuelvo a preguntar, que me dijiste que ahí me la respondías. Cuando tú dejas alimentos para nuestros seres queridos, en este caso, para que vienen a comer, nosotros, Ujú. cuando yo era chiquito, pues agarraba y me comía la fruta, me comía las naranjas o las mandarinas, lo que había, y resulta que ya no tenían sabor. Extrañamente ya no sabían a nada o simplemente sabían como pues sí, a lo que es la pulpa, pero sin el sabor de la naranja o de la mandarina. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede a nivel espiritual? Porque, bueno, sabemos que los muertos vienen por esta comida, pero cuando uno la prueba, no es que esté echada a perder, porque no está todavía fresca, pero ya no sabe. Se ríe porque también mi mamá se rió. Ajá, Este, lo que pasa es que ellos comen, sí, sí comen. No, no quieras ver la mordida en la comida, obvio no, ¿no? O sea, que te aparezca una mordida ahí, que desaparezca el pan a hacia menos que mordidas. a menos que se materialice demasiado, posiblemente, ¿no? Pero es casi imposible. Entonces, sí, ellos se alimentan, pero ellos no comen literal la comida, sí, sino lo que ellos absorben son los aromas. Ellos se llevan el aroma. La ¿Por qué el esencia. aroma? Porque recuerden que lo único que tú te llevas cuando te volas son tus memorias, son tus recuerdos. El espíritu se lleva esa energía que, obviamente, que generaste, o la felicidad, por eso se dice que le pongan los alimentos que les gustaron. ¿Por qué? Porque el olor les regresa esa felicidad más bien, que tuvieron cuando comían o adquirían esos alimentos o esas bebidas, ¿sí? Es más bien el recuerdo, sí, la alegría la energía positiva que les generaba eso en ellos cuando estaban con vida. Entonces, ellos absorber el aroma, pues es donde se están llevando el, el aroma y el sabor. Porque en realidad la comida te sigue intacta, te sigue igual y sí te sabe, en realidad sí te sabe, a lo mejor no mucho, sí te sabe, poco, pero sí te sabe, porque ellos nada más se llevan el aroma, la esencia, pero sí, sí es verdad que la comida y las bebidas te empiezan a saber un poco más insípidas, Así es. porque sí, ellos se llevan
todo eso que les da el sabor. Por eso ya lo sientes tú muy insípido, porque obviamente ya se llevaron todo. Pero no vas a encontrar la mordida. Eso nunca va a pasar. No, no, ya sé que no hay mordida, pero así como dices, ahorita que lo mencionas, sí es cierto, cuando vas, por ejemplo, al mercado y se te antoja un plato de pancita, en este caso que es lo que más me gusta, pues sí, simplemente de que vas pasando y hueles la olla con la pancita, el menudo y todo, pues se te antoja y dices, no, pues sí, de aquí soy. Entonces me imagino que es igual con ellos, ¿no? O sea, ese es el olor que huelen y se recuerdan cuando estaban vivos, que era lo que más les gustaba, el tequila, la pancita, el pozole, no sé, o alguna carne en especial o algún tipo de comida. Alan, lo que nos quieras Sí, comentar. Ah, perdón. Ah, espérame, por eso se dice que es ponerles la comida que ellos gustaban en vida, para que se supone que ellos regresen y se lleven ese recuerdo feliz durante lo que tenían durante en vida, más bien, ¿no? Por otro lado. Ahora sí, perdónala. No, adelante, qué bueno. Gracias, Didi. Fíjate que ahorita que están diciendo así, me recuerda mucho cuando, y eso a lo mejor también la gente que nos está escuchando, y a lo mejor ustedes también, y cuando uno era chico y precisamente ponían que los dulces, que toda la comida, pues lógicamente se te antoja. Y decías así como que nadie me vea y agarras algo, ¿no? Entonces cuando te veían, por lo menos en mi caso, mi mamá me acuerdo que decía, ándale, agarra algo y van a venir y te van a jalar los pies en la noche. Entonces, esa era como la manera de espantarnos para que uno no tomara nada de ahí de la ofrenda. Pues sí, precisamente lo que comentábamos, ¿no? En el caso de los señores del Xibalbá, eran Hunkame y Bukubkame, que eran los encargados o los señores del Xibalbá. Lo que platicaba hace ratito, por ejemplo, en el caso de Xbalanque y Unapu, que precisamente hay una parte en el Popol Vuh que explica cómo bajan al Xibalbá, por qué bajan al Xibalbá, qué es lo que les pasa, y precisamente hay una parte muy específica donde ellos pasan por todas las pruebas que tienen que pasar cualquiera de los difuntos, pero ellos la pasan porque al final, pues son dioses, ¿no? Entonces, llegan al último con los señores del Xibalbá y los matan a los señores del Xibalbá, cuando los señores del Xibalbá los habían mandado a traer desde la tierra para matarlos finalmente, ¿no? Entonces, es lo que les da coraje a los señores del Xibalbá. Pero bueno, ese es otro tema. También quisiera, pues, mencionar el hecho de cuál es la diferencia, pero antes de que dé la diferencia, quiero mencionar algunas cosas en cuanto a los días, cuándo se pone la ofrenda y si hay algo en lo que me llegue a equivocar o que esta información por alguna razón esté mal y Didi ahora sí que tenga otros datos, pues ella nos va a explicar mejor. Entonces, por ejemplo, en el caso del 28 de octubre, yo tenía entendido que era, por ejemplo, para la gente que había muerto, digamos, de una manera, eh, ¿cómo se llama? Violenta, pero también aquí tengo la información de que es cuando se prende la primer veladora y bueno, en este caso se recibe a las primeras ánimas, a las ánimas solas o a las personas o difuntos solos. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca el vaso con agua y esta se dedica a los difuntos olvidados y desamparados. Aquí yo entiendo lo que nos decía esta Didi, ¿no? Y es que precisamente ella, bueno, pues ahora sí que ella sí tiene el conocimiento y nos dice, pues es que independientemente de todo, vienen todos, ¿no? Pero, por ejemplo, por costumbre, el 29 de octubre es precisamente para la gente, yo también había escuchado eso, que decían para la gente a la que su familia no le puso ofrenda, por ejemplo, ¿no? El 30 de octubre se prende otra veladora y se coloca otro vasito con agua y se pone
un panecito para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron un accidente, en este caso que murieron por alguna razón trágica. Entonces, ese es el 30 de octubre. El 31 se prende otra veladora, otro vasito con agua, otro panecito y también colocamos fruta. Este es para conmemorar o eh, para los muertos que fueron nuestros ancestros, por ejemplo, bisabuelos, tatarabuelos y más ancestros atrás. En el caso del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, es la fecha en que llegan los pequeñitos, los niños que se fueron o que fallecieron siendo pequeñitos. Entonces, este día es precisamente cuando se ponen todas las cosas de dulces, este, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que les mencionaba hace ratito que recuerdo mucho eso que me contaba mi mamá, ¿no? El 2 de noviembre es para los muertos o los difuntos grandes. Es, pues, en cierto modo, la fiesta grande, por decirlo así, ¿no? Que es cuando vienen los adultos a comer, la fruta, todo lo que hay en la ofrenda. Y se adorna también con el cempasúchil el camino desde de la puerta hasta la parte donde está la ofrenda para que los muertos puedan llegar y se les pone obviamente sus velas, su incienso, en este caso el copal, y pues ahora sí que lleguen a la ofrenda. Y el 3 de noviembre se supone que es cuando se prende la última vela, se quema el copal y se despide a las almas o a todos los muertos que vinieron y pues es cuando pedimos que vuelvan de nuevo, que no nos olviden y que regresen el próximo año. Y pues obviamente se les agradece que hayan venido. Entonces, esa es como tal la información que les tengo de los días. Y Didi, yo sé que tal cual tendrá algo mejor que explicar en este caso, por si hay algo que esté mal. O sea, Entonces, Didi, te cedo la palabra. esto es a nivel tradiciones, las tradiciones que se Así tienen es. desde el 28. No sabía que se prendían desde el 28. Yo recuerdo que era desde el primero. Y a nivel espiritual, pues ya Didi nos explicará qué tan cierto es esto Bueno, a en nivel realidad espiritual. Adelante, Didi. sí he escuchado eso y sí lo he leído. O sea, sí lo he escuchado, sí lo he leído. Y de hecho, lo estuve viendo desde hace varios días en Facebook. Fue en Facebook donde lo vi. Y sí, de hecho, sí es una explicación muy cierta la que dice Alan. Pero a nivel espiritual, en realidad, las puertas se abren a las 12 a.m. del día primero. Antes no hay puertas abiertas por los días que pasan antes, que es el día 30 y el día 31. Son días bastante complicados a nivel espiritual. Entonces, y como les explicaba ayer, sobre todo el día 30 es un día mmm, no malo, porque no es un día malo, simplemente por decirlo así, es un día oscuro. No oscuro por lo que sea malo, sino porque es un día donde se festeja o bueno, donde se hace tributo al famoso ser de tentación. Entonces, yo nomás les pregunto, ¿ustedes, el Padre, va a permitir que seres que han trebolado, que han avanzado en su camino espiritual, bajen en un día donde la luz oscura, donde la oscuridad, donde la magia negra, donde los seres oscuros están al por mayor? Pues no. Pues no, obviamente no. Entonces, pueden ser tradiciones físicas, sí, y sí es cierto lo que dices, sí, porque es un ritual, es como el calendario de Adviento de Navidad, lleva un periodo, que tienes que ir prendiendo una vela, que la otra vela y que la otra vela por semana, hasta que es el 24, bueno, 25 creo. Entonces, es casi lo mismo, pero en realidad eso es lo que pasa físicamente, y tú puedes poner tu ofrenda y puedes iniciar la tradición desde ese día, desde el día 28, que en realidad sí comienza el día 28, pero
tu familiar no va a llegar. O sea, eso es un hecho. Tu familiar, aún como haya fallecido, aún las circunstancias como las explicó Alan, no llegan. O sea, no van a llegar, no se les tiene permitido venir antes. O sea, las puertas se abren, como les repito, el día 12, no, el día primero a las 12 a.m. No antes, no después, excepto este año, porque este año se abrieron las puertas el día 31 a las 3 de la mañana. Por eso les conté la experiencia que tuvimos aquí en mi casa, que todas nos despertamos exactamente a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque se abrieron las puertas es el día 31 a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque han sido un año, o han sido unos años muy pesados y muy complicados a nivel Espíritu. de muertes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eh, las puertas se abrieron antes. Pero normalmente, quitando lo que pasó este año, normalmente las puertas se abren a las 2. Entonces, podemos hacer el ritual, podrás hacer el ritual de prender las veladoras o prender eh, todo como lo explicó Alan, con todo el detalle, sí, es cierto, pero repito, el hecho es que el centro que vas por el que vas a prender o que lo estás ejerciendo tal día, no va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque aunque lo pongas, por ejemplo, a los que fallecieron por hambre o los que fallecieron en un accidente o a los que fallecieron de tal manera, no les corresponde a nosotros, por ejemplo, eh, ponerles una luz, excepto los templos, ojo, excepto los templos espirituales, porque para eso son. Y vuelvo a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros tenemos aquí dos altares. El del templo, que tiene sus veladoras, y son tres veladoras, agua, sal y son flores. Eso es lo que se pone en un altar de un templo Día de Muertos. Y aparte, tenemos nuestra ofrenda de Día de Muertos con nuestros seres queridos, o sea, ya puesta específicamente para nuestros familiares. Entonces, aquí nosotros tenemos dos y no están juntos. Por ejemplo, a mi espalda tengo mi ofrenda, sí, esa es mi ofrenda, pero la del altar del templo está aparte. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Entonces, nosotros podemos seguir la tradición desde el 28 sin problema. Esa es tu tradición, es la creencia, lo puedes hacer, pero no se nos está permitido, ni a los espíritus se les está permitido llegar a un lugar donde no les corresponde. A menos que sea un templo espiritual, pueden llegar. Si no son invitados, no pueden llegar. A menos que sea tu familia, puedes llegar a esa casa o esa choza donde le estás poniendo la luz. Por eso se le tiene que poner el nombre, porque lo estás jalando y lo estás llamando para que llegue a ese lugar. Si no le pones nombre, si no le pones foto a tu ofrenda, obviamente el espíritu va a llegar a un templo que es donde está la luz en general y va a absorber la luz. Es como si tú la pusieras también en la ofrenda que ponen en las iglesias. Pondrán fotos, pero son demasiado, es un lugar de luz y obviamente toda la luz o todas las veladoras o todos los cirios que lleguen a prender ahí es para que todos los espíritus que no tienen un lugar donde sean recibidos lleguen a tomarla ahí. Entonces, no están permitidos entrar a un lugar donde no están invitados. Está prohibido. O sea, en realidad está prohibido. Por eso hay ángeles custodios en todos lados. Si un espíritu intenta entrar a una choza o casa donde no está invitado, se lo llevan. Exacto como dice mamá, y son castigados. ¿Por qué? Porque no deben entrar a ese lugar. Entonces, solamente los lugares que tienen, o sea, en este caso los templos o las iglesias, donde tienen la luz
abierta para los demás espíritus, obviamente sí tienen permitido, pero no, o sea, no. A nivel espiritual no se les permite y no llegan. Por eso que les digo, las no están abiertas en esas fechas. O sea, como que Por lo que ya dice, expliqué. El día 30 el día 31 son días pesados a nivel espiritual, por lado oscuro. Entonces, obviamente, el padre no va a arriesgar a mandar espíritus que están en proceso de evolución espiritual en días oscuros a nivel espiritual para que puedan ser contaminados. O sea, eso hablando a nivel espiritual, única y exclusivamente a nivel espiritual. Yo no me estoy metiendo con tradiciones ni mucho menos. Yo estoy diciendo lo que pasa a nivel espiritual. así es. Y eso es lo que pasa. Entonces, y eso es lo que pasa. El Padre nunca va a permitir que unos espíritus que están en proceso de avance espiritual, de a lo mejor transformarse o de prepararse para reencarnar, o para convertirse en maestros o en futuros guías espirituales, lleguen a este plano en días donde puedan ser corrompidos. Sí, o Y esos seducidos. espíritus sean robados y sean llevados al pues infierno, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, no. Eso es lo que pasa a nivel espiritual. No sé si Eh, haya quedado claro. Sí, muy claro, así como dices, Didi, pues realmente son tradiciones y pues es como si nosotros pudiéramos o podemos celebrar la Navidad en mayo. O sea, nos podemos dar regalos en mayo o hacer todo el trámite, pero realmente no es la Navidad. Igual, igual podemos hacer todo esto en junio o en enero, pero pues realmente las fechas donde se abre el portal para que puedan venir nuestros seres queridos de otra dimensión, del lado espiritual, pues es solamente el primero y el 2, excepto esta vez que, como ya lo dijiste, por la gran cantidad de muertes que han habido en estos en estos últimos años, estos 2 últimos años por esto de la pandemia, pues se abrió antes. No sé si quieras comentar algo, Alan, o yo aquí tengo algo de los aztecas, no sé si quieras lo comento o quieres tú comentarlo, quieres comentar algo, Alan, antes de. Adelante, dale. Es que aquí los aztecas, dicen los mexicas, creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos. El Tlacocán, o mejor conocido como el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia, y a este sitio se dirigían a aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, o sea, los ahogados, los que morían por defecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia, la sarna, las bubas, y así como también los niños sacrificados al dios de Tlaloc. También estaba el Omiyocán, o Paraíso del Sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que a este lugar solo los muertos en combate podían acceder, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omoyocán era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Después estaba el Mictlán, destinado a quienes morían en muerte natural. Este lugar era habitado por Micantecutli y Micantecíhuatl, como ya nos había dicho nuestro compañero Alan, señor y señora de la muerte. Este era un sitio muy oscuro, sin ventanas, a la que no era posible, o de donde no era posible salir. Y el Chichihuiacahuaco, no sé si lo mencioné bien, yo creo que no, pero es Chichihuacuacuac, bueno, ahorita lo dice Alan bien. Chichihuacuaco, lugar donde iban los niños muertos antes de consagrarse al agua, donde se encontraba el árbol cuyas ramas goteaban leche para que se alimentaran los niños. Esos eran los 4 destinos. Chihuahua. Así es. Chichihuahuauco. Ya ves que soy medio raro. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, como ya nos dijo Alan, no era tan fácil llegar y menos a estar con Micantecutli. Pues para llegar las almas que transitaban por distintos lugares durante 4 años y los tenía que llevar un perro llamado Xoloitzcuintle o un Xolot, que era el que les ayudaba a cruzar el río para llegar al Mictlán, a donde estaba Micantecutli. Bueno, es que esto me pareció bastante padre, porque como ya lo habíamos dicho algunas veces, en otras religiones o algunas otras creencias, también hablaban de lo mismo, un lago o un río donde
solamente un barquero o en este caso un perro llamado Xolotl era el único que te podía llevar a cruzar al otro lado para llegar al lugar de descanso eterno de los muertos. Ahora sí, Alan, a lo que nos quieres comentar, ya que ya me dijiste que dije mal lo de Chichihuacou, esa cosa. Chichihuatlu, Chihuahuauco. eso. Sí, sí, híjole, es que son muchas cosas. Precisamente ahorita que estaba comentando Logan, sí es cierto, o sea, muchas culturas van por un mismo lado y es que dicen, si tú no te portabas bien o si tú no llevabas algo específico, entonces no cruzabas al otro lado. Por ejemplo, el río Estigia, en el caso de la cultura griega, precisamente tenía que llegar el barquero contigo y si tú, por ejemplo, no tenías las monedas en tus ojos cuando te enterraban, pues lógicamente no ibas a poder pagarle al barquero y te ibas a quedar en ese lado del río Estigia sin poder llegar al inframundo. Pero, por ejemplo, en el caso de los griegos, el inframundo era un lugar feo, o sea, de plano oscuro, no había como un descanso eterno. En el caso, por ejemplo, de los egipcios, Maat era la diosa que se encargaba de poner una pluma en la balanza y Anubis era el encargado de poner un corazón. Y entonces, si tu corazón se eh, quedaba al mismo nivel de la pluma, entonces pues pasabas la prueba y podías avanzar y seguir con los encantamientos que te ponían cuando tú fallecías, te ponían un papiro que llevaba encantamientos que tú en el otro lado del inframundo tú ibas a utilizar, ¿no? Entonces podías continuar. Si no, entonces una bestia que la verdad ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Llegaba por ti, te devoraba y entonces para la historia ya no existías. Y eso era la peor de las ofensas para un egipcio, porque el hecho de no existir y no ser recordado era lo peor en ese tiempo. Regresando en la cultura, por ejemplo, mexica, precisamente tenía que pasar por muchas pruebas y es lo que yo comentaba hace ratito, que al ser muchas pruebas, ahorita dijo algo bien atinado este Logan y es 4 años, imagínate, 4 años para que tú puedas llegar como tal pues al descanso eterno, pues es bastante tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Xibalbá, voy a como ir con Xibalbá y luego con mi clan. En el caso del Xibalbá, una vez que tú atravesabas ese inframundo, tendrías que llegar, por ejemplo, a la casa oscura, de ahí pasar a la casa del frío, a la casa de los jaguares, a la casa de los murciélagos, casa de los cuchillos y por último a la casa del calor. Cuando tú pasabas todas estas pruebas como difunto, entonces llegabas a la parte donde tu alma podía descansar en paz. Entonces, lógicamente, o sea, en estas casas, en cada una de las casas, pues pasaba algo diferente. Por ejemplo, en la casa oscura, pues como bien dice su nombre, pues era un lugar muy oscuro donde no podías ni siquiera verte ni ver nada. En la casa del frío, lógicamente era un lugar congelado. La casa de los jaguares tendrías que tener mucho cuidado para que no te devoraran ellos. La casa de los murciélagos, de hecho, también ahí lo dicen en el Popol Vuh que precisamente Hunahpu e Xbalanque se hacen muy pequeñitos. Entonces hay una parte donde me parece que es Hunahpu el que se asoma y un murciélago le vuela la cabeza. Pero pues al ser un dios, pues se la vuelve a poner. En la casa de los cuchillos, precisamente, vuelvo otra vez, lo explican en el Popol Vuh, no son cuchillos como los que conocemos de acero. En la antigüedad, aquí en Mesoamérica no existía el acero, lo que existía era la obsidiana. Entonces, lógicamente, lo que imaginaban los antiguos es que eran cuchillos hechos de obsidiana, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, ese es con el caso del Xibalbá. Ahora, con el caso del Mictlán, tenían que llegar a un lugar que se llamaba Chiconahuapan, que este era el primer lugar donde tenían que llegar las almas. Y si ustedes han seguido los cuentos eh, que he contado, me estoy haciendo comercial, pero bueno. Si ustedes han seguido los cuentos, aquí precisamente en mis cuentos meto muchos elementos de esta parte. Por ejemplo, en el caso del Xolotl, era el animal que ayudaba
a cruzar del otro lado del río. En este caso, y esto sí es verdad, cuando una persona fallecía, se tenía que sacrificar a su perro, porque entonces el perro, si estaba en el mundo físico, no iba a poder ayudar al difunto a cruzar del otro lado. Es por eso que se sacrificaba al perro y a la persona se le enterraba con su perro, para que entonces el animal pudiera guiarlo en la otra vida del otro lado de Chiconahuapan. Ahora, una vez que ya cruzaba esta parte del río, ahí en Chiconahuapan, tenía que llegar a Tepectli, Monamictlán. Este era el lugar donde decían que había unos cerros muy enormes que de vez en cuando se iban juntando. Entonces, la persona, o bueno, el difunto que iba atravesando, tenía que pasar rápido y obviamente con una agilidad y habilidad para pasar por ahí para que no se cerraran los cerros y los aplastaran. Después de esto llegaban a Iztepetl, que era un cerro en donde, o una montaña, donde el difunto tenía que atravesar caminando y vuelvo otra vez, pedernales o piedras filosas, también como la obsidiana, iban desgarrando la piel del difunto, lógicamente, pues era algo bastante doloroso, ¿no? Después de pasar este cerro, llegaban a Itzeheyacán, que era el lugar del viento de obsidiana. Igual tenían que ir esquivando las obsidianas que iban pasando. Y además era un lugar que era exageradamente frío y no había nada más que frío y el viento que iba cortando. Entonces, esa era, por ejemplo, la cuarta prueba, por decirlo así. Si ustedes fueron observadores, en el caso del Xibalbá eran más bien casas, en este eran pruebas, por decirlo así. Entonces, el siguiente lugar era Paniecateyocán, perdón, donde también habían fuertes vientos. O sea, una vez pasando la parte del frío, eran fuertes vientos que te podían aventar muy, muy lejos. Y después de pasar por esta parte era Timiminaloayan, que era el lugar donde había como, ¿cómo decirlo? Como plantas puntiagudas que iban también cortando. Entonces tenían que tener bastante cuidado. Pasando ahí era Teocoyuhualoyan, Teocoyuhualoyan, que era donde estaban los jaguares. Igual tenía que uno ser cauteloso para que los jaguares no te fueran a devorar en esta séptima prueba. Pasando esta parte, llegaban a una laguna eh, en donde las aguas eran negras. Entonces, aquí era la parte donde el difunto terminaba de toda la piel que podía quedarle en algún punto después de todas estas pruebas, que en su mayoría eran tener contacto con algo filoso, en ese lugar terminaban por caérsele toda la piel. En este lugar se llamaba Izmictlán Apochcalocal, Apochcalolca, perdón. En este lugar era donde terminaban de, como les digo, de descarnarse y al último llegaban a Chicoanamictlán, que eran las 9 aguas, y al cumplir todos estos obstáculos, como nos dijo este Logan hace un momento, entonces el difunto, eh, pues normalmente había pasado por varios años, que en este caso, pues sí, se calculaban 4 años para que el difunto, después de que había, digamos, el primer día donde murió, entonces ahora sí pasaba al Mictlán y era la parte donde ya descansaba en paz. Ojo, algo que mencionó muy cierto este Logan hace un momento es precisamente la parte de cada uno de los dioses tenía una forma de tomar a ciertos difuntos dependiendo de cómo habían muerto. En el caso de Tlaloc, por ejemplo, era el que se encargaba de las muertes relacionadas con el agua, ¿no? Y por ejemplo, si escucharon el último cuento de Cempasúchil, o mejor dicho, Cempoalzóchitl,
Pastor. porque precisamente la flor se llama Cempalxóchitl, que significa 20 flores. A la llegada de los españoles, lógicamente muchas palabras de origen náhuatl, pues no lo pronunciaban como era y pues no les importó y le cambiaron Cempasúchil. He ahí el origen de la palabra. Pero bueno, el punto aquí es que ahí también lo mencioné y precisamente ahí viene algo. En el caso de los que morían como guerreros, tenían que llegar a cierto lugar donde estaban con Huitzilopochtli, pero 4 años después de haber sido, eh, de haber estado ahí, retornaban como colibríes. El caso de los guerreros. Pero ojo, y aquí es algo bien importante, a las mujeres que morían en labor de parto se les consideraba igual que un guerrero. Entonces, cuando morían en labor de parto, se pensaba que iban al mismo lugar que los guerreros, porque tenían el mismo nivel, porque estaban pariendo un hijo y estaban librando una batalla. Es por eso que iban ahí. Entonces, ese es como el dato curioso que quería mencionar, que precisamente es algo muy extenso, un tema súper extenso en esta parte. Estoy tratando de resumirlo lo más que puedo, pero esa es una parte de la cosmovisión de cómo veían los antiguos la parte del difunto, hacia dónde iba y qué es lo que pasaba una vez que el difunto iba al inframundo, en este caso al Mictlán o al Xibalbá. ¿Algo que quieran comentar? Sí, solamente que es muy gracioso esto, porque no es el único que habla de esos nueve infiernos o 9 lugares para pasar hacia el cielo. Casi todas las culturas hablan de lo mismo, o sea, culturas que no tienen relación entre sí, pero conocían esto. Un ejemplo, por ejemplo, es que alguna vez lo comentamos, la Divina Comedia, que tienes que pasar los 9 círculos del infierno para llegar al purgatorio. Y ya después tienes que pasar el purgatorio para llegar al cielo. Pero así más o menos lo que comentas de estos niveles o estas casas o estos mundos donde tenía que pasar en este caso, el alma de la persona, pues es muy parecida a lo que alguna vez comentó Dante Alighieri con su Divina Comedia. Eh, Didi, ¿quieres comentarnos algo? ¿Por qué son tan comunes todas? Bueno, ya sabemos que alguien lo soñó o lo vio más bien en sus pensamientos y por eso fue que lo retractó, o alguien, bueno, aquí más que nada los aztecas y los mayas y los prehispánicos pues tenían contacto con seres de otro mundo, bueno, con seres espirituales por medio de pues de rituales y todo eso, ¿no? Como decía, pues sí, tenían contacto con seres de otra dimensión. ¿Quieres comentarnos algo? En realidad, tienes que tener en cuenta que también algunos de ellos, o la mayoría de ellos, eran videntes. O sea, no es que se drogaban o no es que hacían sus rituales de para poder ver, ¿no? Hay que tener consideración el hecho de que no todos, o al menos al que consideraban el sacerdote, ¿verdad? Tenía evidencia, todo podía ver, ¿no? Entonces, todo eso que han contado, o todo lo que han explicado, no es porque a alguien se le ocurrió, simplemente lo vieron. Así es simple, no es que todos, así, si en esta época habemos videntes y clarividentes, ¿por qué no pensar que también en aquella época lo había? ¿No? Bueno, en esa época yo creo que era más Esos, común porque, esos dioses tenían ese contacto directo con esos seres. Por algo eran sacerdotes, ¿no? Por algo tenían el contacto directo con los dioses, eran videntes. Entonces, para ser videntes y clarividentes, pues obviamente tenían que tener ese contacto, ¿no? Y recordemos que también hay partes en las que muchas culturas, pues eso ya lo hablamos antes, y fuera de lo que son las tradiciones físicas, a nivel espiritual, todo llega a lo mismo.
todo llega al mismo ser, todo. Entonces, que él se tome apariencia de un ser en Egipto, o que él tome apariencia de un ser diferente en Chile, o que él tome un apariencia diferente acá en este lado del mundo que es México, otra, por ejemplo, en Machu Picchu, otra, no sé, en los nativos de Estados Unidos, ¿no? Porque también ellos existen, ellos existían. No sé, y precisamente ahorita lo estaba buscando, pues estaba entretenida buscando eso, porque nosotros somos muy de, de seguir esas culturas o eh, esos pueblos de los nativos de Estados Unidos, lo que son los pelirrojas, los Sioux, los Cheyenne, todos esos. Y me acordé de algo porque, les repito, nosotros también seguimos muchos de las culturas y coinciden en muchas cosas. No son los únicos que tienen no solamente los egipcios, no solamente los chinos, no solamente los de México, no solamente los griegos tienen esas tradiciones, también de este lado las tienen y también solo que son más espirituales. Por ejemplo, acá su dios principal es Huacantanca, que es es a lo que nosotros consideramos acá en México como Quetzalcóatl. Es lo mismo, es el mismo dios, y sus tradiciones, ahorita que Alan estaba explicando eso, me acordé que hace mucho tiempo yo lo había leído en en un libro que estaba tradiciones, de hecho no fue en un libro, fue en un viaje dimensional donde me lo contaron, hasta que lo estoy recordando, donde viajé a una dimensión precisamente de ese tipo de, De seres. de pueblos, de pueblos, que son así, de esos pieles rojas, bueno, pues que todo el mundo los conoce los piel roja, pero no, bueno, sí son piel roja, son chilenes, pues son sioux, hay infinidad de culturas, bueno, de pueblos. Y ellos contaban que su tradición de Día de Muertos era, eh, tenían al ser, bueno, a la persona que había fallecido, lo ponían alrededor de una fogata, obviamente no lo quemaban, lo ponían alrededor de una fogata, y ellos hacían danzas, la danza de la muerte. ¿Para qué? Para que Huacantanca, que era su dios, bajara y transforma en un espectro. Por eso, y obviamente cada persona en esos lugares tenía un animal representativo. Por eso es que los famosos tótems de allá de aquellas culturas eran altísimos, porque cada tótem representaba una familia. Entonces, cuando esa persona fallecía, su animal representativo, o sea, bajaba a Huacantanca, y eso lo convertía le daba en su espíritu guardián, en este caso ya sea un oso, un lobo, el águila, el ciervo, el búfalo, se unía el espíritu de la persona que fallecía, se unía con su espíritu guardián, y la familia tallaba la imagen del animal guardián o del espíritu guardián en lo más alto del tótem. ¿Por qué? Porque era el familia que ya había fallecido. Eso también ese es un ritual que se hace a nivel físico, por eso se hace a nivel físico. A nivel espiritual decían que, o decía, eh, eh, no les voy a decir el nombre, Eh, decía o contaba que los espíritus también tenían que cumplir una misión o pasar prueba de no 9 infiernos, una prueba ella decía de 9 purificaciones de espíritu
para que pudieran llegar ante Huacatanca. Entonces me acordé de eso hasta que estabas explicando, Alan, de acá de este lado de acá de los mayas de Azteca, sí, bueno, de acá de México, y aparte lo que contó de los griegos y de los egipcios, me acordé. Cierto, también acá de este lado, en estas culturas de acá, también tienen sus tradiciones y también son muy espirituales y todos van a lo mismo. Todos llegan a un mismo punto donde todos deben de ser purificados. En este caso son 9 purificaciones y la última es la exhalación de la pipa de la paz. Que la pipa de la paz no es la pipa, la famosa pipa que todo el mundo dice, no, es una pipa a nivel espiritual donde tú en, inhalas el, digamos, el aire de Dios, en este caso su Dios, y exhalabas convirtiéndote en alma pura, lista para reencarnar o lista para ser convertido en un espíritu guardián. Entonces, es interesante todo eso también. En esas culturas deberías estudiarlas un poco porque también tendrías mucho material ahí con ellas. Te lo digo porque yo los he estudiado, he ido a estas dimensiones en particular y también tienen mucha información de ese tipo y mucho conocimiento que a lo mejor te ayudaría mucho también y ampliaría un poco más tu El despertar. conocimiento de cultura, no solamente de las europeas, también de acá, ellos también son muy buenos y tienen mucha madera de donde cortar. Deberías investigar un poco más de ellos a lo mejor, sí. Y no solamente, te digo, hay muchísimos este, culturas, pero bueno, y en general, ya quitando todo lo de las culturas, este, yo puedo decir que no es que se haga, no es que haya nueve infiernos, o nueve pruebas, o 9 purificaciones, más bien son los procesos a nivel espiritual que debe pasar un espíritu para convertirse en un espíritu puro, donde ya terminaste de pagar tus karmas, tus deudas, o lo poco que te faltaba de pagar, porque obviamente falleciste porque ya terminaste de pagar en vida, ¿no? Pero te falta entregar ya en un plano espiritual ante el Padre, lo que hiciste. Y si te lo piden, les voy a contar precisamente hace el sábado, le conté a Logan que estaba en el dentista. Sí. No conmigo, y bueno, con mi hermana. Dentista que también fue siempre, ¿no? Mi dentista que me ayudó a salir del problema. Ella tuvo, ella falleció su papá hace unos meses de ella. Y nos contó precisamente, le contó a mi hermana precisamente el detalle que decía que su papá falleció, pero que le contaba que veía 3 mujeres, que su papá le contó que veía 3 mujeres. Y ya no nos dijo más, ¿no? O sea, pasó. ¿Quiénes son esas 3 mujeres que todo el mundo ve? Porque no es la única persona que los ve. También mi abuela ya los vio. Cuando falleció mi abuela también los vio. Cuando falleció mi abuelo también los vio. Por lograr las personas que fallecen por enfermedad, los ven. ¿Quiénes son esas 3 mujeres o quiénes son esos 3 seres que se te acercan cuando vas a fallecer? Los que te piden tu canastito de cosas que hiciste. Te la llevan. Cuando tú falleces, tienes que terminar, te hacen tu revisión de tus cositas y te dicen, ¿sabes qué? Dependiendo de lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, si cumpliste o no, recordando que tú llegas a este plano, a esta vida con una misión, si lo logras, si lo logras cumplir o terminar, obviamente te dejan avanzar, seguir al siguiente paso. Es a lo que mismo que dice de los 9 infiernos o lo que yo decía de
de acá de las tribus norteamericanas, Estados Unidos, sus 9 purificaciones, ¿no? Es lo mismo, tienes un proceso para terminar de purificar tu espíritu, ya sea para que vuelvas a reencarnar o para que te conviertas en un ser de luz. Entonces, creo que a final de cuentas es lo mismo. Cada cultura, cada religión, cada lugar la ve de una manera diferente, pero todos llegamos a lo mismo. Al final tenemos que purificarnos para ya seguir y regresamos a seguir pagando en este mundo, en este plano, o regresamos como seres de luz. Creo que en resumen creo que es eso, ¿no? Y, y coincidió, por eso me llamó la atención cuando estabas explicando, Alan, porque me acordé, me acordé de esa historia que nos contaron una vez cuando fuimos cuando tuve el privilegio de ir a esa dimensión, porque recuerden, cuando hablamos de dimensiones, pues se los expliqué. Entonces, tuve el privilegio de ir a una dimensión de ese tipo de culturas y se aprendió mucho. Y como pueden darse cuenta, fui consciente porque me acuerdo. Fue una meditación y me acuerdo. Entonces, me acuerdo mucho y llegué y dije, es cierto, eso ya lo había escuchado, ya lo había comentado, ya me lo habían dicho de otro mismo lugar, pero con otras, o sea, con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Entonces, sí, hay muchas culturas que coinciden en eso y se quedan y se preguntan, ¿por qué tanta coincidencia? Pues entonces, porque todo viene de un solo ser, todo viene en uno solo, solo que él toma la apariencia correcta y necesaria para cada uno de los seres y para cada una de las culturas, para cada una de las entidades a las que se le va a hacer presente. Puede ser cualquier apariencia, hay que recordar que los espíritus de luz, e inclusive los oscuros, pueden tomar cualquier apariencia, la que sea necesaria para acercarse y dejar el conocimiento. En este caso, pues a sus sacerdotes, a sus videntes, a sus mediums, a los que hayan tenido que acercarse. Por eso es que los ven y por eso es que tenemos ahora todas esas culturas, pues toda esa información, esas tradiciones que ahora pues somos como tradiciones, ¿no? Pero en realidad son rituales que ellos tenían porque así se los pedían. Y es interesante, fue algo interesante y me dejaste un déjà vu que dije, esto ya lo había escuchado antes. Ya lo he oído. Pues no, Una no pregunta, y sí, tengo una pregunta. ¿Los tótems que estás mencionando es lo mismo que aquí vendrían siendo los nahuales? Que es como un espíritu guardián en forma de animal. ¿O ese es otro? no, los tótems son este monumentos de piedra o de madera físicos, Ah, ok. que ellos los representaban. Los espíritus guardianes, sí, los espíritus guardianes son espíritus en forma de animal. Es a lo que viene siendo aquí el Xolescuincle o todos esos espíritus, solo que aquí en México, bueno, aquí la cultura reactiva utilizan el Xolescuincle únicamente como paso de este mundo al inframundo. El espíritu guardián de aquellas culturas es permanente, es como si fuera tu ángel guardián. ¿Me explico? Solo que en lugar de ser un ángel, ellos lo veían en forma de animal. O sea, tú veías el espíritu del animal aquí, y a lo mejor ellos lo veían como animal, pero ya viendo la realidad, a lo mejor no era un animal, a lo mejor era su maestro espiritual, o su guía espiritual, o su ángel guardián. Solo que ellos lo veían con una forma de animal, porque su creencia de ellos era en los animales. Y no cualquiera, o sea, repito, está el oso, está el lobo, está el águila, el búfalo, está el ciervo, entonces está el zorro, creo que también por ahí está el puma también. Entonces, son figuras que ellos tomaban como representación de, pero al final de cuentas solamente es un espíritu guardián y recuerden lo que yo les dije a todos que venimos a este mundo con un ángel guardián, todos.
solo que recuerden que se les va a tomar la apariencia acorde a ti. Entonces, si ellos son esos, son sus espíritus, los tótems son ya la representación física de ese familiar que falleció y lo representan con la forma de su ángel, de su guardián, en este caso del animal que él tenía. Después les cuento, si están interesados, después les cuento esas tradiciones, porque yo las he vivido, no en carne propia, porque no, pero sí espirituales, La verdad las he sí. vivido. Si algún día les interesa, les contaré. Pero bueno, Así no nos sé interesan esas tradiciones. si hayan quitado esa duda que me preguntaste. Sí, a mí sí se me quitó. Alan, ¿alguna otra duda que tengas? ¿Que se quedaron callados? Sí, nos dejaste fríos con eso de que, bueno, es que no considerábamos las otras, eh, como decirlo, no religiones, sino más bien otras culturas que tenían tanta similitud, tan diferente y tan iguales en varios aspectos, ¿no? O sea, no estamos cerca de lo que eran los, como dices tú, los Yopis, los Sioux, ¿qué le llamaban? Cherokees, todos esos, y tienen las mismas, si no tradiciones, por lo menos las mismas creencias, o veían cosas parecidas a las que veían nuestros sacerdotes en la antigüedad, los mayas, los aztecas, los toltecas y todo eso. O sea, está bastante interesante lo que me estabas diciendo, esto de de la religión, bueno, de las culturas de allá arriba, del norte de América. Alan, ¿algo que quieres comentar? ¿O también te quedaste frío? Por eso le decía a la niña, investiga un poco de esas culturas, de esos, pero lo que es bien, no lo que, sí, lo que no muy así a la ligera, no, que, digo, Sí, es una recomendación por si quieres, si te interesa, ¿no? sí, fíjate que de hecho, o sea, por ejemplo, en las culturas que tú mencionas, y es que en muchas culturas de América, o sea, ya hablando de punta a punta, eran muy apegados a la tierra, a los animales, a la naturaleza, y lo anteponían todo. O sea, nuestras culturas eh, mesoamericanas originalmente no era tanto como, o sea, sí se adornaban con pieles y a lo mejor con algunas joyas, por ejemplo, aquí había mucho jade, ¿no? Pero al final lo que más les importaba era los animales, la naturaleza, el contacto que tenían. Entonces, siento yo que en cierto modo eso les ayudaba mucho como a estar, el hecho de tan conectados, pues de ver, como tú dices, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosmovisión que tenían. Y por ejemplo, sí, de los tótems sí había escuchado y también te digo, o sea, esas culturas siempre fueron totalmente espirituales. Esas culturas estaban en paz, vivían en paz en su entorno. O sea, sí, no quiero decir nunca se peleaban y todo era bonito, no, o sea, Ah, no, también, claro. claro, claro tenían sus guerras, claro tenían sus diferencias y todo, pero al final estaban en paz con la naturaleza, que eso era lo más importante. Y nosotros, por ejemplo, culturas ya, digamos, modernas, por decirlo así, pues pon tú que no vas y talas un árbol porque quieras hacer daño, pero al final no tienes la conciencia y terminas haciendo un daño al ecosistema. Y te puedo apostar que un antepasado se lo pensaba dos veces antes de hacerle daño tal cual a la naturaleza. Eh, te voy a contar una experiencia que, de las pocas, de las muchas que tuve. Eh, todos sabemos que en esas culturas, pues tenían que comer, ¿no? Y tenían casa, o sea, cazaban. Eh, una de las experiencias que tuve, como es que, bueno, después les cuento esa parte, les voy a contar tal experiencia que tuve, hablando de lo que tú dices. En el momento de que ellos cazaban, matan al animal, ojo, únicamente para comer.
lo que, o sea, mataban lo que van a comer. Si el pueblo era grande y un animal no alcanzaba, procuraban que alcanzara, porque tenían mucho respeto, como tú dices, a la naturaleza, a los animales. Entonces, si tenían que matar no mataban más de dos, siempre mataban uno, dependiendo de la cantidad de habitantes, ¿no? Poblar siempre nada más era uno. Se lo hacían, se lo hacían rendir a muchos. Pero una de las veces que me tocó ir a esa dimensión, precisamente me tocó una casa. Mataron, en este caso fue un ciervo al que habían matado. Ya cuando el ciervo literal perdió la vida, todos los, los cazadores o los guerreros que iban en busca del animal o que iban buscando el animal, rodearon el cuerpo del animal, se hincaron y pidieron primero, que pidieron perdón a la madre naturaleza por haber matado al animal, pero también, y le pedían perdón al espíritu del animal, pero que les permitiera, este, pero que habían utilizado o que iban a utilizar su cuerpo físico, su cuerpo, para poder ellos alimentarse. Y le brindaban no la sangre tal cual, sino eh, los restos o los huesos, sobre todo los huesos, los dejaban y los enterraban con mucho respeto. O sea, quitaban la carne, quitaban la piel, porque muchos de sus abrigos o muchos de sus casas, que son los tipis, estaban cubiertos por pieles. Entonces pedían, primero que nada pedían el perdón a la tierra, el perdón al espíritu del ánima, antes de poderlo destazar, antes de poderlo usar, ¿no? Y los huesos al final los enterraban en un ritual de sanación a la tierra. Entonces, ese es el grado de respeto que se le tenía a la naturaleza, a la madre tierra y sobre todo a los animales. No que actualmente la verdad es que ahorita ya matas por, los humanos matan por matar. O sea, Desgraciadamente, por pues hay default. tantos animales extintos. Pero bueno, es una pequeña experiencia que estoy ahorita hablando de lo que tú decías. Hay muchas más, pero esa es una de las tantas de eso que tú mencionabas. Y me acuerdo por lo que tú estabas diciendo. Perdón la interrupción. No, estuvo bien. Adelante, adelante. Fíjate que es correcto, o sea, sí, sí le pedían perdón y en otras culturas hasta le agradecían al animal ahí muerto, le decían gracias porque nos vas a alimentar a mi familia, voy a utilizar precisamente como tú dices, tu piel para hacer algo, un abrigo, gracias madre naturaleza por brindarme este animal. Entonces precisamente era un respeto bien grande. O sea, yo no digo, te digo, o sea, que no talaron un árbol porque no van a tener casa o que no van a matar un animal porque no van a comer. De hecho, por ejemplo, hay una leyenda mexica que se supone que Huitzilopochtli un día tiene hambre y se encuentra precisamente al Tochtli, al conejo. Entonces el conejo se ofrece para que se lo coma. Entonces Huitzilopochtli le dice, ¿seguro? Sí. Ah, bueno, pues entonces te voy a comer, pero antes que nada te agradezco porque te voy a comer, pero te voy a recompensar y te voy a poner en la luna para que todo el mundo te pueda ver. Entonces, por eso se supone que la luna tiene un conejito, por el recuerdo que Huitzilopochtli, bueno, cuando se come al conejito, lo premia poniéndolo en ese lugar. Entonces, sí, es precisamente eso. Ahora, regresando al tema de Al Día de tema. Muertos, vamos a regresar al tema de Día de Muertos. Quería también platicar acerca de, en este caso, la ofrenda, cómo se pone tradicionalmente
porque muchos también dicen es que se pone por niveles. Y aquí quiero, por ejemplo, Vivi, así como lo hicimos hace ratito con los días, si hay algo que, por ejemplo, esté mal, pues ahí nos avisas, por favor. Nos jalan las Y es que, orejas. por ejemplo, lo que se dice es que normalmente que en los niveles varía mucho, ¿no? Dependiendo de cada quien, pero, por ejemplo, dicen alrededor que son unos 7 niveles más o menos. Entonces, en el primer nivel se coloca, por ejemplo, la imagen de un santo y las velas y retratos o imágenes de de las personas a las que se les está dedicando la ofrenda. En el segundo nivel, este se dedica, por ejemplo, para las ánimas que fueron del purgatorio y otras ánimas o almas que tienen o quieren salir de ahí. Entonces, se dedica, digamos, para ellos. En el tercer nivel es donde se incluye la sal y la sal es un elemento bastante importante en una Ujú. ofrenda y es porque se dice que la sal purifica y evita que el cuerpo se corrompa. Entonces es por eso que en el altar se tiene que colocar la sal. En el nivel 4 se coloca el pan de muerto y en el nivel 5 se colocan platillos, fruta, dulces, todo lo que le gustaba a los difuntos o al difunto al cual se le está dedicando esta ofrenda. En el nivel 6 se ponen los retratos, igualmente con veladoras, y este es para que los difuntos lleguen a esta parte que obviamente la luz de la vela es la que los va a guiar en su camino, tanto de ida como de vuelta hacia el lugar de descanso. Y en el lugar 7, que es el más importante, se pone la cruz. Bueno, esto también tiene que ver con el hecho de lo que comentaba hace un momento. Tradición también recordemos que es un sincretismo con con la religión católica. Entonces, pues lógicamente la cruz es un símbolo increíblemente importante aquí y por eso es que se coloca en esta parte, digamos como en la parte más alta y la que se le dedica mayor, por decirlo así, mayor atención. Entonces, ¿alguna cosa que quieras comentar, Didi? ¿Algo que no esté bien? Adelante, Didi. Bueno, sí, sí, 7 niveles. A nivel espiritual, las escalas, inclusive las de los templos, son de 7 niveles. ¿Por qué? Porque son los 7 pasos que requieres para llegar a Dios, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro altar tenemos la escala y son 7 escalones. 7. Eso es de ley, por eso en la ofrenda también son 7 niveles. Y sí, más o menos, la explicación que dices correcta, de hecho sí. Y hay pequeñas cosas, por ejemplo, lo que son la sal, el agua, las flores, más que nada, obviamente la cruz o el santo. Más que nada, eso es lo más importante que se puede necesitar. Mm, y la comida, obviamente ya lo demás, ya lo que es la comida, todo lo demás ya viene siendo como que el, el extra en la ofrenda que es personalizada para, ¿no? Pero por ejemplo, en una ofrenda que no es, o en un altar, por ejemplo, la del templo, que es para en general, para todos los espíritus que no son recordados o que no tienen un lugar al que son invitados, nada más se pone este, la veladora, que es la luz. La luz es para que los ilumine el camino y se lo puedan llevar de regreso para que les ilumine el camino de regreso. Para eso es la luz. No porque el camino de regreso sea oscuro, sino simplemente esa es una lucecita que llevan aquí, digamos a esta altura del pecho, como una llamita, que ellos se llevan al otro lado, bueno, cuando regresan,
y se dice que es para iluminar su camino. No es para iluminar su camino de regreso, es para iluminar su camino, su trayecto durante su proceso de evolución espiritual, ¿sí? La sal, se pone también la sal. La sal es un elemento de protección. Aquí lo mencionan mucho para que el cuerpo no sea corrompido, pero más bien es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque la sal a ellos los protege de los seres que puedan llegar a tentarlos, de las energías oscuras que puedan llegar a acercárseles en el proceso de que están en el altar donde están tomando su luz o en la que son recibidos y la puerta del más allá. Durante ese trayecto, pues es rápido. Pues sí, es un rápido, dan un paso y ya están enfrente de la puerta. Pero en ese instante, en ese pequeño detalle, también los seres oscuros pueden tomar ventaja. Entonces, la sal es protección, evita que los seres oscuros se les acerquen, o se los quieran, o quieren llevarse esas almas o esos espíritus a un lugar oscuro. Para eso, a nivel espiritual, es la sal. El agua. El agua es a nivel, recuerda que todo lo que estoy diciendo es el significado a nivel espiritual, no es el que se conoce a nivel físico. El agua es lo que les ayuda, eso es lo que les ayuda a purificar su espíritu, para que no se lleven nada de lo que absorben o las malas energías o las malas vibraciones que puedan llegar a absorber en este plano al venir y se lo lleven para el otro lado, como malos sentimientos, malos sentimientos, recriminaciones, porque habrá, no toda la gente recuerda a su familia, pues, habrá algún familiar, algún pariente que diga, ay, me acordé de fulanito de tal que murió, pero ay, hijo de la verdad, porque esto y esto y esto y esto, ¿no? En vida hizo esto y esto y esto. Entonces, esos pensamientos llegan a ser judiciales para ellos, porque al final de cuentas son pensamientos negativos que se convierten en negativos para ellos. No les afecta porque para eso llevan a hacer, pero es como si los se quedan aquí como que flotando aquí alrededor de ellos una nubecita. Es ese pensamiento. Entonces, ¿qué hace esa agua? Los purifica. Los purifica que no se, para que cruzar, no se lleven nada que no les corresponda de este plano, como son esos pensamientos y esas energías. Las flores es la representación, dicen, es la representación de su espíritu, de su alma en el más allá. ¿Por qué? Porque dicen, y todo el mundo dice, que somos el jardín de Dios. No, todas las almas, todos los espíritus forman el hermoso jardín de Dios. Entonces, el aroma de las flores, en este caso, bueno, la de cempasúchil, que es la tradicional de aquí de México, el aroma es para que se lleven el recuerdo y se conviertan nuevamente en una flor del jardín de Dios. Vuelvan a lo que es vuelvan a lo que es ser una flor del jardín de Dios, ¿no? Que no se conviertan en una flor, obvio, ¿no? Simplemente es una representación espiritual que se le dice, pero esa flor es el contacto, o el aroma de esa flor es el contacto que tienen con la Madre Bendita. ¿Por qué? Porque la Madre es la que cultiva las flores de Dios, o sea, la que está cuidando el jardín de Dios. Por eso siempre ven a la Virgen María o a cualquier Virgen, siempre la ven y la verán rodeada de flores, cualquier flor, rosas, las rosas blancas, rosas rojas, claveles, laurelios, de todo, porque es
la que cuida el jardín de ellos. Entonces, la flor es la representación de la madre y el aroma es el contacto que ellas tienen, los espíritus, con esa custodia del jardín, que es la Virgen. Entonces, eh, sí son los 7 niveles, pero hay que recordar que esos 7 niveles son en una ofrenda con un ser o para un ser que es tu familiar y el que le estás permitiendo la entrada, ¿no? Por eso ya viene después de la comida y todo eso que ya explicamos que la comida es para recordarles y dejarles ese recuerdo agradable al espíritu y esa energía positiva que ellos se van a llevar. Pero, este, fuera de eso, a las ofrendas normales de los templos, nada más se ponen esos 4 elementos. Y obviamente, pues, obviamente, una imagen de Dios, ¿no? Bueno, una cruz, o lo que quieras ponerles, ¿no? Pero sí, tienes razón, son 7 elementos, bueno, son 7 niveles, y no es en el único, eh, lo único que se representa los 7 niveles. Hay muchas cosas que se representan los 7 niveles, porque es los niveles que se acercan a Dios o al Padre. Pero sí, tienes razón. Más que quería dar esta pequeña explicación para los que no son a los que son templos, nada más son 3 niveles. Y son esos: sal, agua y luz. En flores, 4 niveles, perdón. Así es, No sé esos si tres alguien tenga niveles. alguna duda. No, a mí ya sí me quedó bastante claro esto de los 3 niveles y sobre todo los Alan, otros 7 niveles. Alan, lo que quieras comentar. A ver. Sí, pues sí, quiero comentar acerca de los elementos que normalmente se encuentran en la ofrenda y también, pues aprovechando que nos diga Didi, cuáles sí son como las definiciones, digámoslo así, o lo que sí está bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos las famosas calaveritas de azúcar o calaveritas también que existen de chocolate, que son como pequeños cranecitos hechos de azúcar o de chocolate y estos representan, por ejemplo, a los difuntos que pertenecieron a la familia o a los amigos, ¿no? El papel picado en específico, este es un tema que me encanta y es porque tiene digamos, dos orígenes. El primero, tradicionalmente, se dice que es la unión entre la vida y la muerte, pero también en la antigüedad, o sea, los antepasados, los prehispánicos, eh, digamos que hacían en el papel amate, lo pintaban de colores y para ellos representaba el elemento aire. Entonces, también lo utilizaban en sus ofrendas. Por eso es que ahora, pues, es diferente, sí, pero tiene un origen también prehispánico. El vaso de agua, como nos decía Didi, por ejemplo, tradicionalmente, es que las almas llegan sedientas y lo primero que hacen es tomar agua y cuando se van, cuando ya vinieron a la ofrenda y ya se regresan, vuelven a tomar agua para que, digamos, que lleguen bien a su destino, ¿no? Que no lleguen con sed. El plato de sal ya lo había platicado hace ratito, Didi ya lo explicó aún mejor, entonces ese me lo voy a saltar y voy a ir con la parte del incienso. Tradicionalmente se piensa que el incienso, aparte de que ayuda a que el difunto o los difuntos lleguen, eh, digamos, se orienten hacia dónde está la ofrenda, dónde se les colocó la ofrenda, también sirve para que los malos espíritus se alejen de ahí. En el caso de las flores, tradicionalmente se dice, por ejemplo, tienen un significado y es que las flores blancas representan al cielo, las amarillas representan la tierra y a la guía espiritual y en el caso de las flores moradas representan el luto. Hay algunas personas que en su ofrenda hacen una cruz de cal y esta representa los 4 puntos cardinales. Y algo que me gusta, un elemento que me gusta mucho, por ejemplo,
aparte de que se pone comida típica, que se pone lo que le gustaba al difunto, a veces se le ponen cigarros, se le ponen, no sé, caballitos de alcohol, lo que tú quieras. Es un elemento bien bonito que a mí me encanta y es que, por ejemplo, para los niños se les llega a poner juguetes. Y esto es precisamente para que los pequeñitos que se empiecen a jugar con estos juguetes. Tienes toda la razón, pero recuerda que los espíritus son adultos, no son niños. Pero es la creencia de las personas. Pero sí, efectivamente, esa es la explicación en general. Cierto, me faltó mencionar que el incienso es una de las partes importantes de una ofrenda, sobre todo, y debe ser, eh, se recomienda que sea el copal, el que se debe de quemar. Y evitar lo que son las varitas, pero es muy difícil que la gente queme el copal tal cual. En realidad, pocos lugares lo queman tal cual. De aquí, mira, yo aquí lo tengo, precisamente lo prendí hoy. Este es incienso, es copal. Bueno, aquí ya está este es copal y huele todavía un montón. Y es el copal natural, por eso que aquí lo tengo. Pero sí, es cierto. El incienso es uno de los puntos más importantes